Sara Martínez entró en la concurrida oficina de asuntos de veteranos con la cabeza en alto, aunque le temblaban ligeramente las manos mientras sujetaba con fuerza la carpeta manila con la documentación de su solicitud de discapacidad. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, proyectando sombras duras sobre el desgastado suelo de linóleo donde decenas de veteranos esperaban su turno. Algunos llevaban gorras de béisbol con parches de sus unidades. Otros lucían con orgullo su servicio en chaquetas gastadas. Pero Sara era diferente a la multitud habitual allí reunida. Con 28 años, apenas medía 1,63 metros y tenía el pelo castaño hasta los hombros recogido en una sencilla coleta. Sus vaqueros y su sencillo suéter gris no daban ninguna pista de su pasado militar. Para un observador casual, podría haber sido la hija o la esposa de alguien, acompañando a un veterano a su cita, en lugar de ser ella misma una veterana. Esta suposición resultaría común y problemática a lo largo de la mañana. La recepcionista, una mujer de mediana edad con canas y gafas gruesas, apenas levantó la vista cuando Sara se acercó al mostrador. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con un tono que sugería que ya estaba pensando en su hora de almuerzo. Tengo cita a las 10:30 para mi evaluación de discapacidad, respondió Sara, deslizando su carta de cita junto con su carné militar sobre el mostrador. La recepcionista miró el carné, luego a Sara, y después de nuevo el carné con el ceño fruncido. ¿Es la cita de su marido? Tendrá que esperar fuera a menos que tenga un poder notarial. Sara sintió el nudo familiar en el estómago. No era la primera vez que alguien cuestionaba su servicio militar, y sabía que no sería la última. No, señora. Es mi cita. Soy la veterana. La mujer arqueó las cejas con escepticismo. Volvió a coger el carné, examinándolo con más detenimiento. Sara Elizabeth Martínez, leyó en voz alta. Marina. Pero aquí dice que estuvo destinada en... Hizo una pausa, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. Comando de Guerra Naval Especial. Eso no me cuadra. La conversación empezaba a llamar la atención de otros veteranos en la sala de espera. Sara sintió miradas que se volvían hacia ella, algunas curiosas, otras dubitativas. Unos cuantos hombres de entre 50 y 60 años intercambiaron miradas que claramente denotaban su escepticismo hacia aquella joven que afirmaba ser veterana. Debe de haber algún error. La recepcionista continuó. Las mujeres no pueden formar parte de las unidades de guerra especial. Quizás trabajabas en administración o en apoyo. Sara apretó la mandíbula, pero mantuvo la voz firme. Les aseguro que no hay ningún error. Serví como auxiliar de enfermería de la Armada, integrada en el equipo SEAL 3, durante 2 despliegues en Afganistán. Mi especialidad era la medicina de trauma y la atención táctica en el terreno. La recepcionista, poco convencida, llamó a su supervisor, un hombre calvo de unos 40 años que vestía un polo azul marino con el logotipo de la Administración de Veteranos. Tom, ¿puedes echarle un vistazo a esto? Esta joven dice que estuvo con los SEAL, pero no me cuadra. Tom se acercó al mostrador y examinó la identificación de Sara con la misma expresión escéptica. Señora, creo que hay una confusión. Los SEAL de la Armada son una unidad exclusivamente masculina. Las mujeres desempeñan importantes funciones de apoyo, pero no en puestos de combate directo con las fuerzas de operaciones especiales. Sara sintió que la frustración le subía a la cara. Había previsto esta conversación, pero nunca se hacía más llevadera. Señor, entiendo la confusión, pero hay mujeres médicas asignadas a los SEAL desde 2010. No somos SEAL, pero nos desplegamos con ellos como médicas. Completé el mismo programa de entrenamiento que los hombres médicos asignados a operaciones especiales de señuelo. Un veterano sentado cerca, con una gorra de los marines, oyó la conversación y se puso de pie. Era un hombre corpulento, probablemente de unos 40 y tantos años, con canas y manos curtidas. Disculpe, señorita, pero creo que se equivoca. Estuve 3 veces en Afganistán y nunca vi a ninguna mujer en los equipos.
Quizás se refiere a otra unidad. Otros veteranos empezaron a murmurar y a mirar a Sara. Podía oír fragmentos de conversaciones susurradas. Parece demasiado joven y mis sobrinos están en la marina. Él no mencionó a las mujeres SEAL. La duda en la sala se hacía cada vez más palpable. Sara se sentía cada vez más aislada, a pesar de estar rodeada de personas que deberían haber comprendido su servicio. El supervisor, Tom, intentó mantener un tono diplomático. Mire, señorita, no quiero causarle problemas, pero necesitamos verificar su historial militar. ¿Puede proporcionarnos algún documento que demuestre que estuvo desplegada con las Fuerzas de Operaciones Especiales? Quizás algunas órdenes o una mención de unidad. Sara abrió su carpeta y sacó su formulario DD-214 de baja, la mención de su cinta de acción de combate y la documentación de su medalla de mérito de la Armada y el Cuerpo de Marines. Los extendió metódicamente sobre el mostrador, con movimientos precisos y controlados a pesar de la creciente angustia que sentía. Aquí está mi certificado de baja, donde consta mi especialidad militar, 8404, Cuerpo de Infantería de Marina de la Flota. Aquí está mi cinta de acción de combate, otorgada por brindar atención médica bajo fuego enemigo durante la Operación Libertad Duradera. Y aquí está la documentación de mi medalla de mérito de la Armada por salvar la vida de 3 SEAL heridos durante un tiroteo en la provincia de Helmand. Tom examinó los documentos, pero su expresión seguía siendo dubitativa. Podrían pertenecer a cualquiera. ¿Cómo sabemos que son suyas? E incluso si lo fueran, eso no prueba que usted estuviera en el equipo SEAL. Podría haber estado destinada en la misma base. El veterano de la Marina que había hablado antes se acercó al mostrador. No quiero faltarle al respeto, señorita, pero esto es difícil de creer. Esos chicos no dejan que cualquiera se una a sus misiones. Y sin ánimo de ofender, pero usted no parece ser alguien que pueda seguir el ritmo de ese tipo de operación. Sara sintió que la presión aumentaba. Su instinto le decía que se defendiera con más agresividad, pero también sabía que perder la calma solo reforzaría sus prejuicios. Se había enfrentado a combatientes talibanes, había atendido a soldados gravemente heridos bajo fuego y había puesto a salvo a compañeros heridos en terreno hostil. Sin embargo, allí, en una oficina gubernamental rodeada de otros veteranos, se sentía más desafiada que nunca en combate. La sala se fue quedando en silencio a medida que más personas se unían a la conversación. Sara podía ver la mezcla de emociones en los rostros a su alrededor. Escepticismo, curiosidad, en algunos casos, lo que parecía una preocupación protectora. Algunos de los veteranos mayores parecían creer sinceramente que, al cuestionar sus afirmaciones, protegían la integridad del servicio militar. Señora, dijo Tom, por último, necesito que nos proporcione alguna verificación adicional antes de poder procesar su solicitud. Quizás podría traer a alguien que sirvió con usted u obtener una carta de su oficial al mando. Sara se dio cuenta de que esto iba a requerir más que papeleo. Necesitaban pruebas que fueran más allá de los documentos oficiales, algo que los convenciera de que realmente se había ganado su lugar entre los guerreros de élite de Estados Unidos. Respiró hondo y miró a su alrededor, a los rostros que la observaban. Entiendo su escepticismo, dijo en voz baja, pero puedo proporcionar pruebas que incluso los más escépticos tendrán que respetar. La tensión en la sala de espera de asuntos de veteranos era palpable. Sara sentía el peso de decenas de miradas sobre ella mientras estaba de pie en el mostrador. Sus documentos militares se extendieron ante los funcionarios escépticos. El reto estaba lanzado, y sabía que retirarse no era una opción. Demasiadas veteranas habían sufrido en silencio, con su servicio cuestionado o menospreciado. Este momento era más importante que su solicitud de discapacidad. Tom, el supervisor, se cruzó de brazos y se apoyó en el mostrador. Muy bien, señora. ¿De qué tipo de pruebas habla? Porque, sinceramente, su historia es bastante extraordinaria. Mujeres en equipo SEAL. Eso no se oye todos los días.
El veterano de la Marina que la había cuestionado antes se acercó. Su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mire, no quiero ser el malo de la película, pero tengo amigos que fueron SEAL. Nunca han mencionado haber trabajado con médicas, y créame, de eso hablarían. Sara asintió lentamente, comprendiendo su postura, aunque le frustrara. Sé que suena increíble porque la mayoría de la gente desconoce el programa de equipos de apoyo cultural o el hecho de que hay mujeres médicas integradas en unidades de operaciones especiales desde 2010. El ejército no lo publicita precisamente. Un veterano más joven, probablemente de unos 30 años, levantó la vista de su teléfono. Estuve destinado en Afganistán con el ejército en 2012. Había oído rumores de mujeres trabajando en operaciones especiales, pero nunca lo vi con mis propios ojos. Siempre pensé que eran solo habladurías. Lo que pasa, continuó Sara, es que la mayoría de nuestras operaciones eran clasificadas. No llevábamos placas con nuestros nombres ni parches de unidad que nos identificaran. Cuando estábamos de misión, éramos simplemente uno más del equipo. Pero hay maneras de verificar el servicio de alguien que van más allá del papeleo. Un veterano anciano, con una gorra de la guerra de Vietnam, intervino desde su asiento junto a la ventana. En mis tiempos, se podía distinguir a un soldado de verdad de uno falso solo por su porte, por cómo hablaban. Pero los tiempos han cambiado. Ahora todo es diferente. Sara comprendió la perspectiva del veterano. Pero sabía que ni siquiera el lenguaje corporal y la compostura militar bastarían para convencer a aquella gente. Necesitaba algo más definitivo, algo que pusiera fin a la discusión de una vez por todas. La recepcionista que había iniciado toda la confrontación golpeó el mostrador con su bolígrafo con impaciencia. Mire, señorita, tenemos otras citas en espera. ¿Podría decirnos cuál es esa prueba para que podamos seguir adelante? Sara echó un último vistazo a la sala, observando los rostros de sus compañeros veteranos. Algunos parecían genuinamente interesados en escucharla, mientras que otros seguían visiblemente escépticos. Algunos parecían incómodos con la situación, probablemente deseando estar en cualquier otro lugar. La prueba de la que hablo, dijo Sara, es algo que no se puede falsificar ni robar. Es algo que se ganó con sangre, sudor y sacrificio compartido. Pero para mostrársela tendría que quitarme el suéter, y no estoy segura de que sea apropiado aquí. Tom arqueó las cejas. ¿De qué hablas? ¿Qué podrías tener que demuestre tu servicio? Una veterana sentada al fondo de la sala intervino. ¿Es un tatuaje? Yo también tengo tatuajes de mis despliegues. A veces esa es la mejor manera de contar las historias reales. Sara asintió hacia la mujer. Algo así. Sí, pero este no es un tatuaje cualquiera. Es algo que diseñaron y me hicieron los hombres con los que serví. Cuenta una historia específica que solo alguien que estuvo allí podría conocer. La expresión de la veterana de la Marina se suavizó un poco. Mira, estoy dispuesta a escuchar. Si de verdad serviste con esos hombres, mereces el mismo respeto que cualquiera de nosotros. Pero tienes que entender que hay mucha gente que hace afirmaciones falsas sobre el servicio militar. Todos nos hemos topado con alguien así. Lo entiendo perfectamente, respondió Sara. Y te respeto por proteger la integridad del servicio militar. Eso es justo lo que esperaría de un marine. Pero te pido que confíes en mí solo unos minutos más. Miró a Tom, el supervisor. Hay una oficina privada donde pueda mostrarte esto a ti y quizás a 1 o 2 testigos. Te prometo que una vez que lo veas, no habrá más preguntas sobre si serví en el equipo SEAL 3. Tom dudó, claramente inseguro sobre la inusual situación. Supongo que podríamos usar la sala de conferencias B. Está al final del pasillo, pero tengo que preguntar, ¿qué hace que este tatuaje sea tan especial? Quiero decir, cualquiera puede hacerse un tatuaje con temática militar. La expresión de Sara se volvió más seria porque no se lo habían hecho en un estudio de tatuajes de su ciudad. Se lo hicieron en una base de operaciones avanzada en Afganistán con equipo improvisado,
y contiene elementos que solo los hombres que estuvieron allí ese día sabrían incluir. Es básicamente una representación visual. Registro de una misión específica donde salvé vidas bajo fuego. El joven veterano del ejército parecía intrigado. Eso suena bastante legítimo. Solíamos hacernos tatuajes caseros en la zona de operaciones cuando nos aburríamos. Nada tan elaborado como lo que describe, pero entiendo la idea. Un veterano mayor de la Marina, con una gorra del USS Enterprise, asintió con aprobación. Tiene sentido. Los equipos son grupos muy unidos. Si la aceptaron lo suficiente como para hacerle un tatuaje conmemorativo, eso lo dice todo sobre cómo valoraban su servicio. Tom miró a su alrededor y pareció darse cuenta de que la gente se estaba interesando cada vez más en la historia de Sarah. Bien, bajemos a la sala de conferencias, pero quiero testigos. Jim llamó a otro empleado de la administración de veteranos. ¿Puedes venir con nosotros? Y señora, le dijo a la veterana que había hablado de los tatuajes, ¿estaría dispuesta a venir también para que todo sea apropiado? La mujer se puso de pie de inmediato. Por supuesto. Soy María Rodríguez, es médica del ejército. Si esta mujer realmente sirvió en operaciones especiales, quiero que reciba el respeto que se merece. Se lo merece. Mientras se dirigían a la sala de conferencias, el veterano de la Marina se aclaró la garganta. ¿Les importa si los acompaño? Siento que les debo ver esto hasta el final. Si me equivoco al dudar de ustedes, quiero ser lo suficientemente hombre para admitirlo. Sarah lo miró y sonrió por primera vez desde que entraron al edificio. Sería un honor tenerte aquí, Marine. ¿Cuál es tu nombre? Sargento de Estado Mayor Rick Morrison retirado. 3 misiones en el frente, principalmente seguridad de convoys y defensa de la base. Mientras caminaban por el pasillo, Sarah pudo oír los murmullos de los veteranos que habían dejado en la sala de espera. Era evidente que se estaba corriendo la voz de que algo inusual estaba sucediendo. Para cuando regresaran, sabía que todos en esa sala estarían esperando conocer el resultado. La sala de conferencias era pequeña y sin ventanas, con una mesa rectangular rodeada de 6 sillas. Tom cerró la puerta tras ellos e hizo un gesto para que todos tomaran asiento. Bien, dijo. Ya estamos aquí. Tenemos testigos y estamos en privado. ¿Qué es exactamente lo que nos vas a mostrar? Sarah se quedó de pie. Se inclinó hacia la cabecera de la mesa y lentamente extendió la mano hacia el borde de su suéter gris. Sus manos estaban más firmes ahora que en el mostrador. Se encontraba en terreno conocido, preparándose para compartir una historia de combate y hermandad que sabía que hablaría por sí sola. Lo que están a punto de ver, dijo, es la razón por la que nunca tendré que demostrar mi servicio a nadie que entienda lo que significa el verdadero sacrificio. Sarah se levantó el suéter y se giró, dando la espalda al pequeño grupo reunido en la sala de conferencias. Lo que vieron los dejó sin palabras. Cubriendo la mayor parte de su espalda superior, lucía un intrincado tatuaje como nunca antes habían visto. No era el tipo de obra de arte pulida que se encuentra en un estudio de tatuajes caro. En cambio, tenía la crudeza y autenticidad de algo creado en circunstancias difíciles con recursos limitados. La pieza central del diseño era una detallada cruz médica, pero estaba rodeada de elementos que contaban una historia mucho más compleja. Envolviendo la cruz había placas de identificación, pero no unas cualquiera. Estas llevaban los nombres y números de servicio de 3 hombres, escritos con una tipografía militar precisa. Debajo de la cruz, un par de botas militares yacían vacías, con los cordones atados al estilo tradicional de los monumentos conmemorativos. Pero lo que hizo que Tom María y el sargento Morrison se inclinaran para observar más de cerca fueron los pequeños detalles que rodeaban los elementos principales. Había coordenadas GPS tatuadas en números diminutos a lo largo del omóplato de Sarah. Una luna creciente y 3 estrellas marcaban lo que claramente era una fecha y hora específicas. Lo más sorprendente era que había firmas integradas en el diseño, autógrafos reales de los hombres que habían estado presentes cuando se hizo este tatuaje.
El sargento Morrison fue el primero en romper el silencio. «Madre mía», susurró. «Esas coordenadas marcan el lugar donde ocurrió algo». Sara asintió, bajándose el suéter y girándose para mirar al grupo. Provincia de Helmand, Afganistán. Coordenadas 41 PR 357, 428, 2735. Ahí fue donde el suboficial Marcus Chen, el suboficial James Rodríguez y el suboficial Tyler Anderson resultaron heridos durante una emboscada talibán el 15 de marzo de 2013. María Rodríguez parecía atónita. Rodríguez, James Rodríguez, es mi primo. Era Seal, pero nunca habla de sus despliegues. Sabía que había resultado herido, pero nunca le dio detalles a la familia. Tom tomaba notas frenéticamente, intentando verificar la información que Sara le daba. ¿Dónde y cómo se hizo el tatuaje? En la base de operaciones avanzada Chapman, una semana después de la misión. Los chicos sacaron dinero para comprarle una máquina de tatuar a un miembro de la Marina que trabajaba como tatuador independiente. Insistieron en hacérselo ellos mismos. Dijeron que tenía que ser algo de la familia del equipo, no de alguien ajeno. Sara se sentó a la mesa. Su compostura comenzó a resquebrajarse al revivir el recuerdo. Lo llamaban mis alas de sangre. En el ejército, a veces les ponen las insignias de paracaidista a los soldados sin los clips de sujeción. Así que las insignias les perforan la piel. Es una forma de ganarse el puesto a través del dolor y la sangre. El tipo dijo que, como ya me había ganado el puesto con sangre de verdad en combate, el tatuaje era su forma de hacerlo permanente. El sargento Morrison se recostó en su silla, su escepticismo claramente desvaneciéndose. Cuéntanos sobre la misión. ¿Qué sucedió allí fuera? Sara respiró hondo. Estábamos patrullando la aldea para estabilizar el territorio, reunidos con los ancianos locales para hablar sobre una clínica médica que estábamos ayudando a establecer. Según la inteligencia, la zona estaba despejada, pero los talibanes nos habían tendido una emboscada en un recinto a unos 200 metros de nuestra posición. Esperaron a que estuviéramos a la intemperie y nos atacaron con lanzacohetes y armas ligeras. Hizo una pausa, con la mirada fija en algo más allá de las paredes de la sala de conferencias. Marcus recibió metralla del primer lanzacohetes en las piernas y el abdomen. James recibió un disparo de fusil en el hombro que le rozó la arteria subclavia. Tyler fue alcanzado por fragmentos de un segundo lanzacohetes que le dañaron el brazo izquierdo y le provocaron un traumatismo cráneoencefálico. Tom levantó la vista de su libreta. Y los atendiste a los 3 bajo fuego. El equipo respondió al fuego de inmediato y solicitó apoyo aéreo, pero estuvimos atrapados durante casi 40 minutos. Tuve que atender a los 3 heridos mientras seguían cayendo balas. Marcus se desangraba por las heridas abdominales, así que tuve que ponerle una vía intravenosa y aplicarle vendajes compresivos mientras yacía tumbada, protegida por la poca cobertura que pudimos encontrar. María se secó los ojos, visiblemente emocionada al escuchar por primera vez los detalles de las heridas de su primo. James nunca nos contó nada de esto. Sabíamos que estaba herido, pero solo decía que era algo leve y cambiaba de tema cada vez que le preguntábamos. Es típico de estos chicos, continuó Sara. No les gusta hablar de su vulnerabilidad, ni siquiera cuando están heridos. Pero James estaba muy mal. Esa hemorragia arterial era mortal. Tuve que aplicar presión directa sobre la herida mientras intentaba colocarle un torniquete en el brazo para controlar la hemorragia por fragmentos secundarios. El sargento Morrison asintió con gesto sombrío. Y Tyler, el traumatismo craneoencefálico es algo serio. Tyler estuvo inconsciente durante la mayor parte del tiroteo. Me preocupaba la inflamación cerebral, así que tuve que controlar sus pupilas y su respiración constantemente mientras atendía a los otros 2. La herida en el brazo fue, en realidad, la menos grave de sus lesiones. Pero un traumatismo craneoencefálico siempre es impredecible. La voz de Sara se hizo más firme al continuar. Lo que lo hizo realmente difícil fue que nos disparaban desde múltiples posiciones.
Cada vez que intentaba moverme entre los heridos, tenía para sincronizarlo con el fuego de supresión del equipo. Estos chicos, heridos, me proporcionaban fuego de cobertura para que yo pudiera hacer mi trabajo. Tom seguía tomando notas, pero levantó la vista con genuino respeto. ¿Cómo lo sacaste de allí? El apoyo aéreo llegó unos 35 minutos después de que comenzara el tiroteo. 2 helicópteros Apache y una A-10 Bartog despejaron las posiciones talibanes y pudimos solicitar un helicóptero de evacuación médica, pero tuve que mantener estables a los 3 hombres durante el vuelo de regreso a la base, que duró otros 20 minutos. María se inclinó hacia adelante. ¿Lo lograron todos? Sara sonrió por primera vez desde que empezó a contar su historia. Lo lograron todos. Marcus y James se recuperaron por completo. Tyler tuvo algunas secuelas de su traumatismo craneoencefálico, pero pudo volver al servicio después de unos 6 meses de rehabilitación. Así es como sé que las coordenadas que tengo tatuadas son exactas. Tyler las trazó en un mapa durante su recuperación. Dijo que quería recordar exactamente donde su equipo demostró que nunca abandonarían a nadie. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la información. La historia. Finalmente, Tom dejó la pluma y miró directamente a Sara. Las firmas del tatuaje son de los hombres que salvaste. Marcus, James, Tyler y otros 4 miembros del equipo que estaban en esa patrulla, además del suboficial Williams, nuestro líder de equipo. Cada uno firmó mi espalda con un rotulador antes de que el tatuador repasara sus firmas con tinta. Dijo que era la única manera de asegurarse de que su gratitud fuera permanente. El sargento Morrison se puso de pie y le tendió la mano a Sara. Señora, le debo una disculpa, no solo por dudar de su servicio, sino por no reconocer a una verdadera heroína cuando conocí a una. Lo que hiciste ahí fuera. A eso nos referimos cuando hablamos de honor, valentía y compromiso. Sara le estrechó la mano con firmeza. No hace falta que se disculpe, sargento. Está protegiendo la integridad del servicio militar. Eso es exactamente lo que esperaría de cualquier infante de marina que se precie. Tom cerró su libreta y también se puso de pie. Señorita Martínez, creo que tenemos todo lo necesario para tramitar su solicitud de incapacidad, y quiero disculparme personalmente por la recepción que te recibieron hoy. Te mereces un mejor trato. Mientras se preparaban para salir de la sala de conferencias, María le puso la mano en el hombro a Sara. ¿Te importaría si le digo a James que te conocí? Creo que querrá saber que su familia entiende lo que realmente pasó allí. Sara asintió. Dile que el doctor Martínez te da el pésame y que su primo debería estar orgulloso del sacrificio que hizo por sus hermanos. Pero mientras regresaban a la sala de espera, Sara sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. El pequeño grupo en la sala de conferencias estaba convencido, pero aún había decenas de veteranos escépticos esperando escuchar lo sucedido. La historia estaba lejos de terminar. La sala de espera quedó en silencio cuando Sara y su pequeño grupo salieron de la sala de conferencias. Todas las conversaciones se detuvieron, todas las revistas se bajaron y todas las miradas se volvieron hacia ellos. La tensión era palpable mientras los veteranos, que se habían quedado, esperaban escuchar el resultado de lo que claramente había sido una discusión importante. El sargento Morrison caminaba un poco delante de Sara, con una actitud completamente transformada, muy diferente a la del escéptico retador que había sido una hora antes. Tenía los hombros erguidos, la expresión seria, y al hablar, su voz tenía la autoridad de un suboficial de la Marina dirigiéndose a sus tropas. Escuchen todos, anunció Morrison. Le debo una disculpa pública a esta mujer, y ustedes deben oír lo que tengo que decir. El veterano de Vietnam de edad avanzada, que estaba cerca de la ventana, alzó la vista expectante. ¿Demostró su valía, Rick? Morrison asintió con firmeza. Ella demostró mucho más que su servicio. Demostró ser la clase de guerrera a la que todos deberíamos aspirar. La señorita Martínez salvó a 3 Navy SALS bajo fuego enemigo en Afganistán. Y tiene las cicatrices y los tatuajes que lo prueban.
Un murmullo recorrió la multitud, pero Morrison levantó la mano para pedir silencio. Me refiero a las coordenadas tatuadas en su espalda que marcan el lugar exacto donde realizó atención médica vital mientras recibía fuego de posiciones talibanes. Me refiero a las firmas de los hombres que salvó, grabadas para siempre en su piel por los miembros del equipo que presenciaron sus acciones. María Rodríguez dio un paso al frente, con lágrimas aún en los ojos. Uno de los hombres que salvó es mi primo, James Rodríguez, Navy SEAL. Nunca supe los detalles de cómo resultó herido, pero ahora sé que le debe la vida a esta mujer. Tom, el supervisor de la Administración de Veteranos, se aclaró la garganta. Amigos, llevo 15 años trabajando con veteranos y les puedo asegurar que lo que la señorita Martínez nos mostró en esa sala de conferencias fue la prueba más auténtica de servicio militar que jamás haya visto. No solo servicio, sino servicio heroico en las condiciones más peligrosas imaginables. El joven veterano del ejército que había estado revisando su teléfono se puso de pie. Señora, también le debo una disculpa. Debí haberle dado el beneficio de la duda desde el principio. Cualquiera que esté dispuesto a arriesgar su vida por sus compañeros merece ese respeto. Sara levantó las manos intentando desviar la atención. Por favor, todos. No compartí mi historia para avergonzar a nadie ni para demostrar que soy mejor que nadie. La compartí porque las veteranas nos enfrentamos a este tipo de escepticismo a diario y a veces necesitamos alzar la voz y aclarar las cosas. Y una mujer mayor sentada cerca de la recepción intervino. Cariño, yo fui enfermera del ejército en la tormenta del desierto y también me enfrenté a muchas dudas sobre mi servicio. No tan dramáticas como las tuyas, pero entiendo la frustración. Gracias por defenderte. La recepcionista que había iniciado toda la confrontación parecía genuinamente avergonzada. Señorita Martínez, quiero disculparme por cuestionar su servicio. Debí haber procesado su documentación. Sin hacer suposiciones. No volverá a suceder. Sara asintió amablemente. Sin rencores. Estaba haciendo su trabajo, intentando prevenir reclamaciones fraudulentas. Lo respeto, aunque el interrogatorio fue frustrante. Un veterano de la Marina con una gorra del USS Nitz se inclinó hacia adelante en su silla. Doctor, ¿puedo preguntarle qué sucedió después de esa misión? ¿Volvió a desplegarse con el equipo? Completé ese despliegue e hice una gira más con el equipo SEAL 3, respondió Sara. Pero fue en el segundo despliegue cuando sufrí las lesiones por las que estoy aquí para presentar una reclamación. Una explosión de un artefacto explosivo improvisado me causó daños auditivos, síntomas de traumatismo craneoencefálico y problemas crónicos de espalda por haber sido zarandeada dentro de un vehículo blindado. La expresión de Morrison se tornó preocupada. ¿Qué tan grave fue la lesión de espalda? ¿Está relacionada con el motivo por el que solicita la incapacidad? La sonrisa de Sara se desvaneció ligeramente. 3 hernias discales y daño nervioso permanente. La explosión comprimió mi columna vertebral y me causó problemas continuos bastante importantes. Todavía puedo funcionar en el día a día, pero nunca podré realizar el trabajo físico que antes hacía. El veterano de Vietnam cerca de la ventana negó con la cabeza. Con empatía. Las heridas invisibles a veces son las más difíciles de sobrellevar. Al menos la gente puede ver una extremidad faltante o una cicatriz física, lesiones cerebrales y dolor crónico. Eso es más difícil de entender. Exactamente, asintió Sara. Y es parte de la razón por la que estaba tan decidida a demostrar mi servicio hoy. Cuando la gente cuestiona si realmente estuviste en combate, parece que también cuestionan la legitimidad de tus lesiones. Tom sacó su tarjeta de presentación y se la entregó a Sara. Señorita Martínez, quiero llevar personalmente su caso de ahora en adelante y asegurarme de que tenga acceso a todos los recursos disponibles. ¿Ha estado trabajando con alguien para tratar sus síntomas de traumatismo craneoencefálico? He estado viendo a un neurólogo a través del Centro Médico de la Administración de Veteranos y estoy en fisioterapia para la espalda. Pero el proceso ha sido complicado. Muchas citas,
muchos formularios, y a veces siento que empiezo de cero con cada persona nueva que conozco. María Rodríguez se acercó a Sara y le extendió la mano. Si no le importa que le pregunte, ¿mantiene contacto con alguno de los hombres de su equipo? Me encantaría retomar el contacto con mi primo James, pero a veces las familias militares se distancian después de los despliegues. Sara sonrió cálidamente. Sí, de hecho. Tenemos un grupo de chat que lleva años activo. Los chicos se comunican entre sí con frecuencia y me han apoyado muchísimo durante mi transición a la vida civil. Si quieres, podría ayudarte a ponerte en contacto con James. El veterano de la Marina, ya mayor, con la gorra del USS Enterprise, se levantó lentamente apoyándose en un bastón. Señorita, serví en portaaviones durante la guerra de Vietnam y quiero que sepa que lo que hizo allí representa lo mejor de la tradición naval. Corman, que sirvió con los marines y los CCALS, es uno de los hombres más valientes de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias, señor. Significa mucho viniendo de alguien que sirvió en una época tan difícil. Morrison miró a su alrededor y pareció darse cuenta de que este momento representaba algo más importante que la simple solicitud de una mujer por discapacidad. ¿Saben qué? Creo que todos hemos aprendido algo importante hoy. Tenemos que mejorar el apoyo que brindamos a todos nuestros veteranos, especialmente a aquellos que no encajan en el perfil tradicional. Una imagen que podríamos tener en mente. Una veterana más joven, que había estado escuchando en silencio desde el fondo de la sala, finalmente tomó la palabra. Fui desplegada 2 veces en Irak con las fuerzas de seguridad de la Fuerza Aérea. Nunca me he enfrentado a nada parecido a lo que usted vivió, pero sí he experimentado que cuestionen mi servicio por ser joven y mujer. Gracias por defendernos a todos. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con veteranos compartiendo sus propias experiencias con el escepticismo y las dificultades para demostrar su servicio. Lo que había comenzado como una mañana tensa se había transformado en algo parecido a una reunión de un grupo de apoyo. Finalmente, Tom miró su reloj y se dio cuenta de que ya habían pasado la hora de la cita original de Sara. Señorita Martínez, ¿por qué no volvemos a mi oficina para tramitar su documentación correctamente? Creo que ya la hemos tenido aquí suficiente tiempo y quiero asegurarme de que su solicitud reciba la atención prioritaria que merece. Mientras Sara recogía sus documentos y se preparaba para seguir a Tom a su oficina, el sargento Morrison se le acercó una vez más. Doc, espero que aceptes mis disculpas, no solo como compañero veterano, sino como alguien que debería haberlo sabido mejor. Ha servido con más honor del que la mayoría de nosotros jamás alcanzaremos. Sara le estrechó la mano con firmeza. Sargento de Estado Mayor, su disposición a escuchar y admitir que se equivocó muestra exactamente el tipo de carácter que esperaría de un marine. No hace falta disculparse entre guerreros. Pero mientras caminaban hacia la oficina de Tom, Sara sabía que su lucha por el reconocimiento y el trato adecuado estaba lejos de terminar. La batalla en la sala de espera se había ganado. Pero la guerra por el respeto y la atención adecuada continuaría todos los días durante el resto de su vida. 3 semanas después de su dramático enfrentamiento en la oficina de la Administración de Veteranos, Sara estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando la pantalla de su portátil con incredulidad. La historia de lo que había sucedido ese día se había extendido de alguna manera mucho más allá de la sala de espera donde comenzó. Un veterano que había estado presente había compartido la historia en las redes sociales, y había sido recogida por blogs militares, grupos de defensa de veteranos, y finalmente, por los principales medios de comunicación. Su teléfono había estado sonando constantemente durante días. Los periodistas querían entrevistas. Las organizaciones de veteranos querían que hablara en eventos, y lo más sorprendente, había recibido docenas de mensajes de mujeres veteranas agradeciéndole por defenderse y exigir el respeto que merecía su servicio. Pero la llamada que esperaba esa mañana era diferente. Marcus Chen, uno de los SEALS, a quien le había salvado la vida en Afganistán, había visto la cobertura de noticias y había conseguido su información de contacto.
No habían hablado en más de un año, y estaba emocionada y nerviosa por volver a conectar con alguien que había compartido una experiencia tan intensa con ella. El teléfono sonó exactamente a las 10, como Marcus había prometido. Doctora Martínez, soy el suboficial Chen, aunque supongo que ahora solo soy Marcus, ya que me di de baja de la Marina el mes pasado. Sara sintió una oleada de emoción al escuchar su voz. Marcus, me alegra mucho saber de ti. Vi la noticia sobre tu baja. ¿Cómo te estás adaptando a la vida civil? Mejor de lo esperado, en realidad. Ahora trabajo como paramédico, usando algunas de las habilidades médicas que me enseñaste durante los ratos libres en Afganistán. Pero no llamo para hablar de mí. Llamo porque vi la cobertura de noticias sobre lo que sucedió en la oficina de la Administración de Veteranos. Sara suspiró. Nunca esperé que se convirtiera en una historia tan importante. Solo quería que se tramitara mi solicitud de discapacidad sin tener que justificar mi servicio a cada persona que conocía. Bueno, has hecho mucho más que eso. ¿Tienes idea de cuántas veteranas se han puesto en contacto con los miembros de nuestro antiguo equipo la semana pasada? Al parecer, lo que hiciste ha inspirado a muchas mujeres a hablar sobre sus propias experiencias de discriminación. Esa no era mi intención, pero me alegra si ayuda a otras personas. No deberíamos tener que demostrarnos a nosotros mismos cada vez que entramos en una oficina de asuntos de veteranos o solicitamos una preferencia de contratación para veteranos. La voz de Marcus se tornó más seria. Doc, hay algo más de lo que quería hablar contigo. James, Tyler y yo hemos estado hablando de esto, y queremos hacer algo público para apoyarte. Estamos pensando en hacer una declaración a los medios sobre lo que realmente sucedió ese día en la provincia de Helmand. Sara guardó silencio por un momento, sorprendida por la oferta. Marcus, no necesitas hacer eso. Sé que ustedes valoran su privacidad y no quiero ponerlos en una situación incómoda. Nos salvaste la vida, Sara. Los tres estaríamos muertos si no hubieras cumplido con tu deber en condiciones imposibles. Si contar esa historia públicamente ayuda a otras veteranas a obtener el respeto que merecen, entonces es lo mínimo que podemos hacer. La conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta de Sara. Miró por la mirilla y vio a una mujer de unos 30 años con un uniforme azul marino que sostenía lo que parecía ser una carpeta oficial. Marcus, ¿puedo llamarte en unos minutos? Hay alguien en mi puerta y creo que podría ser algo oficial. Asuntos de la Marina, por supuesto, pero Sara, piensa en lo que te dije. Estamos listos para hacer pública nuestra historia si quieres que lo hagamos. Sara abrió la puerta y se encontró con una teniente comandante de la Marina con una expresión seria pero amable. Señorita Martínez, soy la teniente comandante Patricia Wells del Comando de Personal Naval. Esperaba poder hablar con usted sobre algunos acontecimientos recientes relacionados con su historial de servicio militar. Sara invitó a la oficial a pasar, con la mente llena de posibles escenarios. ¿Alguien había presentado una queja sobre sus declaraciones públicas? ¿Había algún problema con su documentación de baja? La teniente comandante Wells se sentó en la pequeña mesa de la cocina de Sara y abrió su carpeta. En primer lugar, permítame decirle que he leído la cobertura periodística sobre su experiencia en la Oficina de Asuntos de Veteranos. Quiero que sepa que la Armada se está tomando la situación muy en serio. ¿Hay algún problema con algo que dije o hice?, preguntó Sara con cautela. Todo lo contrario, de hecho. Su historia ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes en la forma en que reconocemos y documentamos el servicio del personal femenino, personal asignado a unidades de operaciones especiales. Hemos estado recibiendo llamadas del Congreso, grupos de defensa de veteranos y familias de militares preguntando por qué las mujeres sanitarias como usted no reciben el mismo reconocimiento que sus compañeros masculinos. Wells sacó varios documentos de su carpeta. Lo que estoy aquí para discutir es la posibilidad de otorgarle un reconocimiento adicional por sus acciones en Afganistán. Sus condecoraciones originales fueron significativas, pero es posible que no hayan reflejado completamente el alcance de sus contribuciones a las operaciones especiales.
Sara sintió una mezcla de sorpresa y escepticismo. Señora, recibí una medalla al mérito de la Armada y una cinta de acción de combate. En ese momento estaba satisfecha con ese reconocimiento. El problema, continuó Wells, es que muchas de las misiones en las que participó fueron clasificadas, lo que limitó nuestra capacidad para documentar sus acciones para fines de condecoración. Ahora que algunas de esas operaciones han sido desclasificadas, podemos examinar su historial de servicio de manera más completa. Le entregó a Sara un grueso paquete de papeles. Estos son testimonios de miembros del equipo SEAL 3, incluyendo relatos detallados de sus acciones durante el incidente del 15 de marzo y varias otras operaciones. Su jefe de equipo, el suboficial mayor Williams, presentó una recomendación para una estrella de plata que aparentemente fue rebajada durante el proceso de revisión. Las manos de Sara temblaron ligeramente mientras leía los testimonios. Los hombres con los que había servido habían proporcionado relatos increíblemente detallados de su desempeño bajo fuego, su experiencia médica y su integración en su equipo. Algunos de los elogios eran tan efusivos que la incomodaron. ¿Por qué está sucediendo esto ahora?, preguntó Sara. Han pasado más de 2 años desde que me separé de la Armada. Honestamente, porque su historia en la Oficina de Asuntos de Veteranos ha creado presión política. Los miembros del Congreso están haciendo preguntas difíciles sobre cómo reconocemos a las mujeres militares que sirven en roles de combate. El secretario de la Armada quiere asegurarse de que no estamos pasando por alto a personal meritorio debido a políticas obsoletas o prejuicios inconscientes. Wells se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió más personal. Entre usted y yo, señorita Martínez, hay muchas veteranas que tienen historias similares a la suya. Mujeres que sirvieron en combate, salvaron vidas y luego regresaron a casa para descubrir que su servicio era cuestionado o minimizado. Su disposición a defenderse y exigir respeto ha abierto las puertas a conversaciones que deberían haber ocurrido hace años. Sara dejó los papeles y miró directamente a la teniente comandante. ¿Qué propone exactamente? La Armada está preparada para ascender su medalla al mérito naval a una estrella de plata. Basándonos en la recomendación original del jefe Williams y las declaraciones de apoyo de los miembros de su equipo, también estamos considerando crear un programa de reconocimiento formal para el personal femenino que sirvió en unidades de operaciones especiales. La oferta fue abrumadora. La estrella de plata era una de las más altas condecoraciones militares otorgadas por valentía en acción contra un enemigo de los Estados Unidos. Sería un reconocimiento que cambiaría su vida. Hay una condición, continuó Wells. Nos gustaría que participara en una ceremonia pública y hablara sobre sus experiencias. La Armada quiere usar su historia para destacar las contribuciones de las veteranas y animar a más mujeres a considerar el servicio militar. Sara pensó en la llamada telefónica de Marcus y su oferta de hacer pública su historia. La oportunidad de hablar desde una plataforma oficial con el respaldo de la Armada tendría mucho más peso que los testimonios individuales. ¿Puedo preguntarle algo, teniente comandante? ¿Esto se trata realmente de reconocer mi servicio o de que la Armada intente gestionar las consecuencias de relaciones públicas de mi historia? Wells sonrió, aparentemente esperando la pregunta. Ambas cosas, para ser honesto, pero eso no hace que el reconocimiento sea menos merecido. A veces se necesita presión pública para obligar a las instituciones a hacer lo correcto. Sus acciones en Afganistán fueron heroicas en todos los sentidos. El hecho de que haya tardado tanto en reconocerlas debidamente es culpa nuestra, no suya. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto. Era de James Rodríguez, el primo de María, con quien se había reencontrado a través del chat grupal con su antiguo equipo. El mensaje decía: vi las noticias. Lo que sea que te ofrezca la Armada, te lo has ganado con creces. El equipo te apoya. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó Sara. Tómese su tiempo. No es algo que deba decidir a la ligera. Pero le diré que si acepta la ceremonia, estamos preparados para invitar a todo su equipo a participar. Marcus Chen,
James Rodríguez, Tyler Anderson y los demás. Sería una oportunidad para que todos ustedes fueran reconocidos juntos. La idea de reunirse con su equipo para una ocasión positiva en lugar de en un hospital o en un servicio conmemorativo era atractiva, pero Sara también sabía que aceptar este reconocimiento la pondría aún más en el centro de atención. Comandante, ¿puedo hacerle una pregunta más? Si acepto esto, ¿ayudará a otras veteranas que se enfrentan a desafíos similares? Creo que sí. Su historia ya ha iniciado conversaciones en los niveles más altos del liderazgo militar. Si podemos usar su ejemplo para crear cambios sistémicos en la forma en que reconocemos y apoyamos a las veteranas, entonces su valentía al hablar tendrá un impacto mucho mayor que su propia situación. Sara miró por la ventana de su apartamento, pensando en todas las veteranas que se habían puesto en contacto con ella en las últimas semanas. Muchas habían compartido historias de discriminación, escepticismo y reconocimiento insuficiente por su servicio. Si aceptar este honor pudiera ayudar a cambiar ese patrón, entonces la atención pública podría valer la pena. Necesito hacer algunas llamadas telefónicas y hablar con mi equipo. ¿Puedo darle una respuesta en 48 horas? Por supuesto. Aquí tiene mi número directo. Bien dicho. Le entregó a Sara su tarjeta de presentación. Y señorita Martínez, decida lo que decida, gracias por su servicio. Leer sobre lo que hizo en Afganistán me recordó por qué estoy orgulloso de usar este uniforme. Cuando la teniente comandante Wells se fue, Sara llamó inmediatamente a Marcus. Tenía mucho que hablar con su equipo, y cualquier decisión que tomara, quería tomarla junto con los hombres que habían compartido las experiencias más intensas de su vida. 6 meses después, Sara estaba en la plataforma de la estación aeronaval North Island en San Diego, mirando a una multitud mucho más grande de lo que esperaba. La Armada había organizado lo que llamaron una ceremonia de reconocimiento para el personal de apoyo de operaciones especiales. Pero se había convertido en algo mucho más significativo. Cientos de militares en servicio activo, veteranos y familiares llenaban el hangar. Equipos de medios de comunicación de las principales cadenas tenían sus cámaras colocadas alrededor de la plataforma. Lo más importante para Sara era que casi 2 docenas de veteranas que habían servido en roles de combate estaban sentadas en una sección especial cerca del frente, muchas de las cuales se habían puesto en contacto con ella después de que su historia se hiciera pública. Marcus Chen, James Rodríguez y Tyler Anderson estaban junto a ella en la plataforma, los 3 hombres con sus uniformes de gala azules con su tridente sellado prominentemente exhibido. El suboficial mayor Williams, ahora jubilado, también estaba presente junto con varios otros miembros de su antiguo equipo. El secretario de la Armada se acercó al micrófono para comenzar la ceremonia. Señoras y señores, hoy estamos aquí para corregir un olvido que se ha prolongado demasiado tiempo. El reconocimiento de las acciones heroicas de la enfermera Sara Martínez del Hospital Corman Secondás y su servicio junto al personal de operaciones especiales navales en Afganistán. Sara sintió una oleada de nerviosismo al darse cuenta de que este momento se transmitiría en directo y quedaría grabado para la historia. Recordó aquella frustrante mañana en la oficina de asuntos de veteranos, cuando simplemente quería presentar su solicitud de pensión por discapacidad sin tener que demostrar su servicio a desconocidos escépticos. Las estrellas de plata se otorgan por valentía en acción contra un enemigo de los Estados Unidos. El secretario continuó. La suboficial Martínez demostró un heroísmo extraordinario mientras servía como paramédica del equipo SEAL 3 durante las operaciones de combate en la provincia de Helmand, Afganistán, el 15 de marzo de 2013. Mientras se leía la mención, Sara vio al sargento Morrison entre la multitud. El infante de marina, que inicialmente había cuestionado su servicio en la oficina de asuntos de veteranos, había viajado desde Los Ángeles para asistir a la ceremonia. Cuando sus miradas se cruzaron, él le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y le dedicó una sonrisa orgullosa. Bajo intenso fuego enemigo desde múltiples posiciones, la suboficial Martínez brindó atención médica vital a 3 miembros del equipo SEAL gravemente heridos. Sus acciones, realizadas bajo fuego enemigo durante más de 35 minutos,
resultaron directamente en salvar las vidas de sus compañeros y permitieron la finalización exitosa de la misión. Marcus Chen se adelantó cuando le tocó hablar sobre las acciones de Sarah ese día. Su voz era firme y clara mientras se dirigía a la multitud. La gente a menudo pregunta qué hace que el equipo SEAL sea especial. No es solo nuestro entrenamiento o nuestro equipo. Es la confianza que tenemos el uno en el otro y el conocimiento de que cada persona en nuestro equipo arriesgará todo para traer a sus compañeros a casa. La doctora Martínez demostró que esa confianza estaba bien depositada. Se giró para mirar a Sarah. Cuando las balas comenzaron a volar y todos fuimos alcanzados, ella no dudó ni un segundo. Se movió entre nosotros bajo fuego, tratando nuestras heridas mientras las balas impactaban a su alrededor. Le salvó la vida a James controlando una hemorragia arterial que lo habría matado en minutos. Mantuvo a Tyler respirando y consciente a pesar de su lesión en la cabeza, y me mantuvo consciente y luchando a pesar de que estaba perdiendo mucha sangre por mis heridas abdominales. James Rodríguez tomó el micrófono a continuación. Lo que la gente no entiende sobre las paramédicas que sirven en operaciones especiales es que no están allí como un gesto simbólico o para cumplir con una cuota de diversidad. Están allí porque se lo han ganado a través del mismo entrenamiento, los mismos estándares y el mismo compromiso que todos los demás miembros del equipo. Hizo una pausa, su voz se volvió más emotiva. La doctora Martínez no solo cumplió con nuestros estándares. Los superó. En las peores condiciones posibles, realizó procedimientos médicos que salvaron vidas, al mismo tiempo que coordinaba con nuestro líder de equipo sobre movimientos tácticos y evacuación de heridos. Era una guerrera y una sanadora al mismo tiempo. Tyler Anderson, cuya lesión cerebral traumática había puesto fin a su carrera en lo SEAL, habló el último entre los miembros del equipo. No recuerdo mucho de ese día debido a mi lesión en la cabeza, pero recuerdo la voz de la doctora. Incluso cuando apenas estaba consciente, podía oírla hablarme, manteniéndome concentrado, diciéndome que iba a estar bien. Esa voz probablemente salvó mi vida tanto como sus habilidades médicas. Cuando le tocó el turno a Sarah, se acercó al micrófono con una mezcla de orgullo y humildad. La multitud guardó silencio cuando comenzó. Hace 6 meses, entré en una oficina de asuntos de veteranos para presentar una solicitud de discapacidad y me dijeron que mi servicio no podía ser real porque las mujeres no sirven en los equipos SEAL. Hoy, estoy recibiendo uno de los más altos honores de nuestras Fuerzas Armadas por ese mismo servicio. La diferencia no está en lo que hice en Afganistán. La diferencia está en la voluntad de la gente de escuchar y aprender. Miró a la multitud, haciendo contacto visual con algunas de las veteranas en la sección delantera. Esta ceremonia no se trata solo de mí o de mi equipo. Se trata del reconocimiento a todas las mujeres que han servido en roles de combate, a menudo sin el reconocimiento que merecían. Se trata de los médicos del ejército que salvaron vidas en Irak. El personal de seguridad de la Fuerza Aérea que defendió bases bajo ataque. Los sanitarios de la Armada que sirvieron con los marines en algunos de los lugares más peligrosos de la Tierra. La voz de Sarah se fortaleció mientras continuaba. No servimos por reconocimiento ni premios. Servimos porque nuestro país nos necesitaba y porque nuestros compañeros dependían de nosotros. Pero el reconocimiento importa porque les dice a las futuras generaciones de mujeres que su servicio es valorado, que sus sacrificios cuentan y que pertenecen a nuestra familia militar. La multitud estalló en aplausos. Pero Sarah no había terminado. Quiero agradecer a los veteranos que cuestionaron mi servicio en la Oficina de Asuntos de Veteranos ese día, porque su escepticismo condujo a este momento. Quiero agradecer especialmente al sargento Morrison, que está aquí hoy. Él me demostró que los verdaderos guerreros están dispuestos a admitir sus errores y a defender lo que es correcto. Al concluir la ceremonia y mientras Sarah recibía su estrella de plata, pensó en todas las personas cuyo apoyo había hecho posible este momento. Sus compañeros de equipo que habían avalado su servicio, las veteranas que habían compartido sus propias historias de discriminación, los empleados de asuntos de veteranos que habían trabajado para mejorar el sistema,
incluso los escépticos que la habían obligado a demostrar su valía. Después de que terminara la ceremonia formal, una joven con uniforme azul de la Marina, que no tendría más de 20 años, se acercó a Sarah. «Señora, soy la marinera de primera clase Johnson. Estoy en entrenamiento de paramédica en este momento y quiero ser voluntaria para operaciones especiales cuando termine. Su historia es parte de la razón por la que me uní a la Marina». Sarah sonrió y estrechó la mano de la joven marinera. «¿Cuál es tu objetivo, marinera Johnson?» «Quiero servir con los marines o los SALS, como usted. Quiero ser la persona que traiga a todos a casa sanos y salvos». «Entonces trabaja duro, nunca te rindas y recuerda siempre que perteneces a donde quiera que tus habilidades y dedicación te lleven. No dejes que nadie te diga lo contrario». Mientras Sarah se alejaba de la ceremonia, rodeada por sus compañeros de equipo y nuevos amigos de la comunidad de veteranos, se dio cuenta de que la verdadera victoria no era la medalla ni el reconocimiento. Era la certeza de que su disposición a defenderse y exigir respeto había abierto puertas para la próxima generación de mujeres guerreras. El tatuaje en su espalda aún contaba la historia de un día en Afganistán en el que había salvado 3 vidas bajo fuego. Pero ahora esa historia formaba parte de una narrativa más amplia sobre el coraje, el reconocimiento y la lucha continua para garantizar que todos los veteranos reciban el respeto que su servicio se ha ganado. 6 meses antes, ella había sido cuestionada sobre la veracidad de su servicio. Hoy, ella era la prueba de que a veces las batallas más importantes no se libran en campos de batalla extranjeros, sino en esos momentos de tranquilidad en los que alguien decide alzar la voz y decir: «Pertenezco aquí, y me he ganado mi lugar». La historia que comenzó con escepticismo y desafíos terminó con reconocimiento y respeto. Pero, lo que es aún más importante, se convirtió en un puente para que otras mujeres lo cruzaran, facilitando un poco su propio camino de la duda al reconocimiento. Sarah Martínez había exigido pruebas ese día en la Oficina de Asuntos de Veteranos. Al final, proporcionó algo aún más valioso, la prueba de que hablar con la verdad ante el poder, defender los principios y negarse a aceptar la discriminación podía cambiar no solo la historia de una persona, sino toda la narrativa en torno a las mujeres en combate, su lugar en la historia militar.